Buenas tardes, hermanos. La Iglesia Bautista, la verdad que permanece, les da la bienvenida para el culto dominical vespertino. Y como comentario, hermanos, si tienen una acción de gracia o una petición, lo puede hacer en sus comentarios en Facebook para que en la oración final los hagamos saber, hermanos. Vamos a pasar con la oración de inicio, hermanos. Cerremos nuestros ojos e inclinemos nuestras cabezas como respeto a nuestro Padre Celestial. Señor, hoy en este día te quiero dar gracias, Padre, porque nos tienes aquí congregados a los hermanos, Padre, para poder participar en este culto. Tú sabes la situación en la que estamos pasando, Señor, que no nos podemos congregar, pero humildemente estamos aquí y haciendo el uso de la tecnología, Padre. Tratamos de transmitir la palabra y tu sabiduría, Señor, a nuestros hermanos que nos ven por internet. Te pido por aquellos hermanos que tienen algún problema o alguna enfermedad, Padre, para que también los apoyes. Y también, Señor, que abran sus corazones y se alimenten de tu palabra, que es la mejor medicina que tenemos. Amén. Podemos pasar a la lectura bíblica. Romanos 12, verso 1 y 2. verso 1 y 2. ¿Pueden buscar en sus Biblias, por favor? Romanos 12, 1, 2. La palabra de Dios dice: Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentáis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pasamos a los tiempos de cantos con el hermano Rafa. Recuerde que en nuestras casas también nos pueden apoyar a cantar, que es para la gloria de nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Vamos a cantar un himno muy hermoso que se llama Porque tú eres bueno, pero antes de cantarlo vamos a una cita bíblica. Abran sus Biblias, por favor, en el Salmo 107, 1. Salmo 107, 1. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia, guíame. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes por tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia eterna es, y en ella yo me deleitaré,
en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Y en ella yo me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Continuamos con el siguiente canto para alabar a nuestro Señor. Se titula Al que me ciñe de poder. Igual forma, vayamos a nuestras Biblias y busquemos Salmo 22, 23 y 25. Salmo 22, 23 y 25. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él le oyó. De ti será mi alabanza en la gran congregación, mis votos pagaré delante de ti de los que le temen. Amén. Amén. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, al que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación, cantaré y alabaré tu nombre, Señor, tu nombre, Señor. Amén. Continuamos con otro himno, hermanos. Se llama Maravillosa Gracia. Busquemos en nuestras Biblias la cita Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es de don de Dios. Maravillosa gracia de Cristo todo,
en ella ayuda, mi carga ya quitó, pues en Cristo bendita gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondables cual el ancho mar, de alma incomparable, fuente inagotable, y el mantel de su salvan mar. Don precioso Hijo inefable, libre con la cruz del pecador, con quien se el nombre de Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, única salvación, hay un perdón en ella, completa redención, el yugo del pecado mi ayuda rompió, pues de Cristo bendita gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondable cual el ancho mar, son incomparable, fuente inagotable, y el manto de Jesús es mar. Don precioso, rico e inefable, libre para todo pecador, por eso Jesús el Salvador. Maravillosa gracia, cuán grande es tu poder, el corazón más negro, blanco lo puede hacer, gloria del cielo ofrece, su puerta ya me abrió, desde Cristo mi divina gracia me alcanzó. De Jesús maravillosa gracia, insondable cual el ancho mar, don incomparable, fuente inagotable, mi alma puede allí su sed calmar. Don precioso, rico e inefable, libres para todo pecador, oh ensalza el nombre de Jesús el Salvador. Continuamos, hermanos, con otro himno para alabanza y adoración a nuestro Dios. Se llama Maestros encrespan las aguas, y vayamos a nuestras Biblias a Lucas 8, 23 al 24. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se descansó una tempestad de viento en el lago, y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron, diciendo: Maestro, Maestro, que pereceremos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza. Amén. Maestros encrespan las aguas y ruge la tempestad. Los grandes abismos del cielo se cubren de oscuridad. ¿No ves que aquí perecemos? Puedes dormir así.
mal agitado nos abre, profundo sepulcro aquí. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, mi ser angustiado te busca con ansiedad. De mi alma en los antros profundos se libra cruel tempestad. Pasa el pecado a torrentes sobre mi frágil ser. Y perezco, maestro, no quiere me socorrer. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va el Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Maestro, pasó la tormenta, los vientos no rugen ya, y sobre el cristal de las aguas el sol resplandecerá. Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Los abismos contigo, gozando bendita paz. Los vientos, las ondas oirán tu voz, sea la paz. Calma las iras del negro mar, las luchas del alma las hace cesar, y así la barquilla do va al Señor, hundirse no puede en el mar traidor. Doquier se cumple tu voluntad, sea la paz, tu voz resuena en la inmensidad, sea la paz. Vamos a pasar con la lectura bíblica. Invitamos al pastor Carlos a decir la predicación del día de hoy. Buenas tardes, hermanos. Una vez más vamos a exponer la palabra de Dios y de esta manera vamos a buscar darle alabanza y gloria a nuestro Dios. Seguimos en Juan capítulo 4, exponiendo el pasaje famoso de la mujer samaritana, y estamos en la última sección, que es Juan capítulo 4, del verso 27 al verso 42. Para este punto ya han ocurrido muchas cosas en referencia a esta mujer. Esta es una mujer que vivía en adulterio,
que vivía manifestando una gran necesidad en su interior, pero Cristo a través de la charla le habla de un agua viva, un símbolo de la vida eterna, que es nada más y nada menos que una relación viva con Dios y con Cristo. Esta relación con Dios y con Cristo, que es la vida eterna, es lo único que le puede dar satisfacción a esa mujer. Sin embargo, la mujer ha sido confrontada con su pecado y se ha inclinado por el tema de la adoración con la finalidad de que se olvide el asunto bochornoso de su adulterio. Así que Cristo, en la segunda sección, le da una cátedra de lo que significa ser un verdadero adorador y de paso le explica que Él es nada más y nada menos que el Mesías prometido por la ley y por los profetas. Pero ahora Cristo ha impactado en serio la vida de esta mujer. La mujer en el capítulo 4, verso 28, cuando escucha esta declaración, deja su cántaro, va a la ciudad y le predica a los hombres y les dice: hay un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo, el Mesías, el Salvador? Y entonces hay una tercera sección que trata sobre la voluntad de Dios. Y de eso vamos a hablar esta tarde. La voluntad de Dios en la perspectiva de nuestro Señor Jesucristo. Es probable que usted, en cada etapa de su vida, se enfrenta con la siguiente pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Qué debo hacer en ciertas circunstancias? ¿Con quién me debo casar? ¿Hacia dónde debo de ir? ¿En qué debo trabajar? Pues aunque el día de hoy no vamos a hablar muy directamente de esto, sí vamos a hablar de diferentes aspectos de la voluntad de Dios que el mismo Señor Jesucristo pone de manifiesto en el capítulo 4 del verso 27 al verso 42. Síganme la lectura, por favor. Dice así la palabra de Dios: en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros: aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo: alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra se goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. La voluntad de Dios en la perspectiva de Cristo. En la primera sección se va a utilizar la necesidad del agua como el elemento simbólico
que va a reflejar en esta mujer la gran necesidad que tiene por Dios. Pero ahora en esta última sección se va a utilizar una segunda necesidad, la necesidad de la comida, con la finalidad de poner de relieve la necesidad de hacer la voluntad de Dios. Noten que los discípulos en el verso 27 están maravillados, están impactados de que Cristo, siendo un hombre judío, un rabino, hable con una mujer, que aparte de ser una mujer, es una mujer samaritana. Recordemos que para Cristo los paradigmas de la cultura, los paradigmas de la geografía, de la religión, del género, no tienen ninguna importancia. Cristo está impulsado por el verdadero amor de Dios. Así que ellos ven a Cristo, están impactados, pero ninguno se atrevió a preguntarle qué preguntas o qué hablas con ella. La mujer impactada, según el verso 28, empezó a dar testimonio de que este hombre era el Mesías. Pero entonces, cuando están ya los discípulos con Cristo, ellos por el contexto en el capítulo 4, verso 8, habían ido a la ciudad a comprar de comer. Ahora en el versículo 31, ellos le ruegan al Señor diciendo, Rabí, come. Y ahí está el punto de inicio que va a dar pie a la segunda necesidad, la comida. Pero Cristo va a aprovechar también este elemento de la comida para hablar de la gran importancia de vivir satisfechos en la voluntad de Dios. Y Cristo les dice, miren, yo tengo una comida que comer, que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Evidentemente no estaban entendiendo el lenguaje figurado de Jesús. Así que Cristo en el verso 34 les va a decir claramente, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. La voluntad de Dios en la perspectiva de Cristo. En primer lugar, la voluntad de Dios es nuestra suprema necesidad. Hacer la voluntad de Dios es nuestra suprema necesidad. Así como usted come 3 veces al día, así como usted trabaja constantemente para que su familia tenga alimentos, así como usted se cuida para que no se enferme y consume ciertos alimentos para que su cuerpo y su organismo se vean beneficiados, en la perspectiva de Jesús hay algo más supremo, más importante, más necesario, y es hacer la voluntad de Dios. Y pocas veces nosotros invertimos el tiempo, nuestra fuerza y nuestro intelecto para hacer la voluntad de Dios. Así como nosotros invertimos tiempo para trabajar, para adquirir los alimentos, así como tomamos una rutina diaria para comer 3 veces al día, hacer la voluntad de Dios debe ser nuestra necesidad suprema. Debe ser una actividad constante en nuestra vida porque es nuestra mayor necesidad. En referencia a la comida, Jesús dijo en Mateo capítulo 4 que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De manera que usted debe preguntarse si usted realmente ve hacer la voluntad de Dios como una necesidad primaria. Porque de otra manera usted no está siendo saciado de aquello que realmente tiene valor e importancia delante de Dios. Muchas veces la comida va a quedar en un segundo plano incluso, con la finalidad de hacer la voluntad de Dios. Aquí tenemos un claro ejemplo de un ayuno bíblico. Y qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesucristo, quien de alguna manera tenía el plan de comer con sus discípulos, porque en el capítulo 4, verso 8, ese era el plan, comer. Él los manda a la ciudad a comprar comida, pero a medida que se acerca con esta mujer y ve la gran necesidad de los samaritanos, la comida pasa a un segundo plano y ahora la comida, la primera necesidad para Jesús, es hacer la voluntad de Dios. Es así como se produce un ayuno. No porque lo predeterminamos, no porque lo estamos previendo con tiempo, sino porque hacer la voluntad de Dios es tan importante que muchas veces la comida pasa a un segundo plano. Entonces hemos dicho, número 1, la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios es nuestra suprema, nuestra primaria
necesidad. No os conforméis a este siglo, hermanos, sino transformaos por medio de la renovación de nuestra mente, de su mente, para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cristo dijo en cierta ocasión en el Evangelio de Juan que todo aquel que quisiera conocer o hacer la voluntad de Dios era alguien que en algún punto iba a conocer la verdadera doctrina. De manera que la voluntad de Dios es determinante para todo cristiano. Es nuestra primaria necesidad. Sigamos leyendo en el verso 34. Jesús les dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Usted tiene una misión como Cristo. Porque Jesús dijo: así como el Padre me envió, yo los envío. ¿Está cumpliendo usted con la voluntad de Dios? ¿Lo está viendo como una necesidad primaria? Número 2. Hacer la voluntad de Dios es un deber, es una práctica constante. Hacer la voluntad de Dios debe ser considerada una práctica constante. En el verso 35, Jesús les hace una pregunta. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? La siega, de paso explico, no era una mujer que no podía ver. La siega era la cosecha. Y los discípulos sabían que la cosecha aún no se iba a dar sino hasta 4 meses después. Pero Cristo les dice: miren, he aquí yo les digo algo, alcen sus ojos y miren los campos, porque ya están blancos para la cosecha o para la siega. Con esto Cristo les estaba diciendo: miren la ciudad de los samaritanos, miren la necesidad de estas almas. No es necesario que esperemos más. Podemos hacer la voluntad de Dios ya, ahora, en este momento preciso. Así que, en segundo lugar, tenemos que resaltar que hacer la voluntad de Dios debe ser una práctica constante. Muchas veces nosotros buscamos hacer la voluntad de Dios solamente en la iglesia, o solamente cuando salimos a predicar, o cuando tenemos una labor espiritual. Pero hacer la voluntad de Dios en la enseñanza de Cristo es como nuestro respirar. Tiene que ser una cuestión vital, constante, diaria, presente y continua. Nunca debemos posponer la voluntad de Dios para tiempos futuros. La voluntad de Dios la podemos hacer hoy. Hay jóvenes que entran al seminario y piensan que van a empezar a hacer la voluntad de Dios una vez que terminen sus estudios teológicos. La realidad es que la voluntad de Dios la podemos hacer ya y ahora. No tiene que esperar usted a llegar a cierta edad, a jubilarse, para empezar a hacer la voluntad de Dios y cumplir con sus mandamientos. Porque la voluntad de Dios es una cuestión presente, constante y continua. Así que alcen sus ojos, hermanos. Miren los campos, porque ya están blancos y listos para ser cosechados. Su misión no es la selva probablemente, pero su selva es la colonia en la que vive usted. Su misión es su familia, su misión es su iglesia, y es tiempo en el cual nosotros podemos hacer la voluntad de Dios. Verso 36, noten. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Una de las cosas más hermosas que podemos encontrar en la enseñanza del Evangelio es que Dios no solamente nos salvó por gracia, es que aparte de salvarnos por gracia y darnos redención gratuitamente por la fe en Cristo, Dios nos ha colocado en una carrera, en una vida en la cual podemos recoger fruto y recompensa por nuestras obras. Si bien nuestras obras no nos sirven para nada en cuanto a la salvación, nuestras buenas obras que Dios preparó de antemano, según Efesios 2:10, van a producir en la eternidad fruto que permanece. Van a producir una recompensa. No sabemos de qué índole es, pero sabemos que Dios nos dará un galardón por hacer su voluntad. Lo cual nos lleva al tercer punto. Hacer la voluntad de Dios nos trae recompensa eterna. Hacer la voluntad de Dios nos trae recompensa eterna. Cristo dice en el verso 36 que el que ciega, en el contexto el que hace la voluntad de Dios,
recibe salario. Vean, este sí es un salario, esto no es por gracia, aquí sí es un salario. Y recoge fruto para vida eterna. Nuestra obra trae fruto, hermanos. Muchos de ustedes, muchos de nosotros invertimos nuestro tiempo constantemente en el trabajo con la finalidad de hacer riquezas en este mundo. Pensamos en tener un terreno, después cuando tenemos el terreno queremos hacer nuestra casa, ya cuando tenemos nuestra casa queremos hacerle otro piso, ya cuando tenemos toda nuestra casa construida queremos otro terreno para nuestros hijos, y así consecutivamente estamos atesorando cosas para este mundo. Y trabajamos y nos esforzamos y nos llegamos incluso a enfermar con la finalidad de tener riquezas en este mundo. Pero este mundo es temporal, es perecedero, y Jesús dijo, no hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan la casa y la hurtan, sino más bien hagan tesoros en los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde no hay ladrones que minen la casa y hurten, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Ninguno puede servir a dos señores, porque amará al uno y aborrecerá al otro. Ninguno puede servir a Dios y a las riquezas. Pero si usted hace la voluntad de Dios, usted está acarreando fruto para la vida eterna. Cuando hablamos de las ofrendas, por ejemplo, muchos hermanos piensan que la ofrenda es una especie de cooperación, piensan que la ofrenda es una especie de remuneración para el pastor o para las personas que están al frente de la iglesia. Pero el apóstol Pablo, cuando habla con una de las iglesias en el Nuevo Testamento, la iglesia de Filipos, les dice algo muy importante al final de la carta que quiero enfatizar para ustedes, hermanos. Filipenses capítulo 4, Pablo dice, verso 10, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, hermanos, bien hicieron en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Verso 17, no es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Noten cómo usa la figura bancaria Pablo para decir que cuando incluso ofrendamos a Dios para las necesidades de los más vulnerables, para las necesidades del pastor, de los hermanos, de los enfermos, sea cual sea la necesidad de la iglesia, estamos acarreando fruto que abunde para nuestra cuenta. De manera que no solamente, hermanos, es invertir nuestro tiempo, es invertir nuestra fuerza, también es invertir de los bienes que el Señor nos da. Ahora, Jesús dice que hacer la voluntad de Dios nos acarrea recompensa. Pero en el verso 36, la segunda parte dice, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Número 4. Hacer la voluntad de Dios produce gozo. Hacer la voluntad de Dios produce gozo. Cuando hablamos del cristianismo y cuando hablamos de servir a Dios y hacer su voluntad, las personas regularmente relacionan la voluntad de Dios con lo aburrido, con lo sacrificial y con aquello que puede desperdiciar su vida y hacer que pierdan aquellos placeres que el mundo les ofrece. Pero cuando somos conscientes de qué implica hacer la voluntad de Dios, nos vamos a dar cuenta de que hacer la voluntad de Dios produce un gozo en nuestro corazón incomprensible y que va más allá de lo que nosotros podemos ver. Aquí Cristo dice que los que hacen la voluntad de Dios, sea que siembren, sea que sieguen, están en un gozo
en Cristo. Hay un gozo espiritual que no se puede ni siquiera explicar. Y así que si tú eres joven y quieres hacer la voluntad de Dios y apartarte de los placeres de este mundo, yo te puedo decir en mi experiencia que vas a encontrar un gozo supremo que no encontrarías en ninguna otra parte, solo en la voluntad de Dios. Si tú eres un hombre ya grande y quieres hacer la voluntad de Dios y te vas a jubilar o estás trabajando, no vas a encontrar ninguna otra forma de gozo tan sublime como la encontrarías haciendo la voluntad de Dios. El apóstol Pablo dice, no os conforméis a este siglo, Romanos capítulo 12, verso 2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestra mente. Cambien su forma de pensar, renueven su mentalidad, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De manera que la voluntad de Dios tiene ciertos aspectos, la podemos comprobar por la palabra, para que comprobéis la buena voluntad de Dios. Número 2, es buena, la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios siempre va a ser buena. Agradable, número 3, y perfecta. Si usted no está haciendo la voluntad de Dios, porque piensa que a través de otra fuente, de otra vertiente, va a encontrar felicidad y gozo, usted va a sufrir. No importa cuál sea el panorama que usted haya dibujado, si no fue la voluntad de Dios, si usted está tomando decisiones, sean amorosas, familiares, económicas, laborales, y no fue la voluntad de Dios, no puede existir felicidad, ni gozo, ni plenitud. Porque la palabra así lo explica. Y Dios no puede ser burlado, de manera que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Número 1, dijimos, la voluntad de Dios es nuestra suprema necesidad. Hacer la voluntad de Dios debe ser una práctica constante. Hacer la voluntad de Dios nos trae recompensa. Hacer la voluntad de Dios nos produce gozo. Y número 5, hacer la voluntad de Dios está en función de la soberanía de Dios. Hacer la voluntad de Dios está en función de la soberanía de Dios. ¿Qué significa eso? Vean el versículo 37. Porque en esto es verdadero el dicho: uno es el que siembra y otro es el que ciega. Cuando nosotros sembramos cualquier semilla, tanto la labor de sembrar como la labor de cosechar es una labor muy cansada, ya sea por el calor del sol, ya sea por el desgaste físico, ya sea por la suciedad que se acarrea a través de la siembra o la cosecha. Sin embargo, aunque son funciones similares, son funciones distintas. Cuando usted quiere hacer la voluntad de Dios, Dios en su control soberano sabrá cuál será su destino, su camino y su función. Uno no elige ser pastor, ser diácono, ser administradora de la iglesia, ser administrador de la iglesia. Usted no escogió ser mamá, ser papá, ser hijo. Usted no escogió su vida. Dios predeterminó desde antes de la fundación del mundo cuál era su misión en este mundo. Y muchas veces en referencia a la voluntad de Dios en la esfera espiritual, muchas veces algunos vamos a sembrar. Y vamos a estar trabajando así por muchos años, sembrando, no vamos a ver frutos, vamos a estar labrando la tierra con mucho sacrificio, como si no cayera agua del cielo y no se produciera ningún fruto, pero es muy probable que esa sea la voluntad de Dios para nosotros mientras vivamos. El profeta Jeremías fue un hombre que estuvo labrando, sembrando, con mucho llanto y lágrimas, y nunca hubo una conversión que probablemente él esperaba entre los judíos de aquellos días. Pero cuando vemos a los apóstoles en tiempos de Cristo predicar, al igual como lo hicieron los profetas, ellos recogieron un fruto que es el producto de toda la labranza y la siembra que se hizo con los profetas y los hombres del Antiguo Testamento. A usted tal vez le va a tocar la comodidad, le va a tocar el rescatar mucho fruto, pero a Juan el Bautista le tocó que le cortaran la cabeza y que lo vieran como un hombre austero. A usted también le tocó tener una Biblia en sus manos, poderla enseñar y predicar a otros, y hay conversiones constantemente, pero el hombre que tradujo la Biblia al español
tuvo que sufrir persecución constantemente durante toda su vida. Pero tanto los unos como los otros hicieron la voluntad de Dios en el propósito que Dios colocó en ellos, y eso es lo que estamos reflejando en este punto, que hacer la voluntad de Dios está en función de la soberanía de Dios. Hacer la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, pero eso no significa que siempre su congregación va a ser grande, eso no significa que siempre va a tener riquezas, eso no significa que siempre va a tener salud. Hacer la voluntad de Dios va a traer gozo, recompensa, pero todo esto está en función de la soberanía de Dios. Así que debemos estar contentos de hacer la voluntad de Dios si esa ha sido su voluntad en su control soberano. Y número 6, terminamos diciendo que hacer la voluntad de Dios impacta la vida de otros para salvación. Impacta la vida de otros para su salvación. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Cristo les está diciendo, ustedes van a cosechar lo que estuvieron labrando con mucho cansancio los profetas, Jeremías, Daniel, Juan el Bautista, todos ellos estuvieron labrando. Pero ustedes han entrado en sus labores, estaban haciendo la misma labor, solo que ustedes van a recoger el fruto. Pero vean el impacto que tiene hacer la voluntad de Dios en el verso 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Hubo un hombre llamado Jesús de Nazaret, como ya sabemos, que hace 2000 años se hizo carne, Dios se hace carne en la persona de Cristo, y el hombre Jesús, desde que nace, estuvo dispuesto a hacer la voluntad de Dios. ¿En qué consistió hacer la voluntad de Dios según Cristo? Bueno, pues él tuvo que estar dispuesto a nacer en un pesebre, con una familia pobre. Él tuvo que estar dispuesto a ser criado por 2 seres humanos imperfectos, María y José. Siendo él el creador de ellos, se sometió a él en su infancia. Él tuvo que aprender la ley de Moisés, los profetas y todos los escritos, preparándose para hacer la voluntad de Dios. Él tuvo que ser declarado por el Padre el Mesías en su bautismo, he aquí mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Él tuvo que estar dispuesto a predicar la palabra en un mundo hostil, sin pecar, sin fallar jamás, cumpliendo todos los mandamientos de la ley. El creador del universo tuvo que estar dispuesto a tener contacto con leprosos, enfermos, pobres, mancos, adúlteras como esta mujer. Y esa era la voluntad de Dios para él. Él tuvo que congregar a una gran multitud de la cual muchos se fueron, pero 12 de ellos fueron sus apóstoles, 12 hombres comunes y corrientes que muchas veces estaban claudicando en su fe, que muchas veces estaban en contra de lo que Cristo decía, pero al final de cuentas esa fue la voluntad de Dios para el hombre Jesús. Él tuvo que estar dispuesto a ir a la cruz, entregar su cuerpo perfecto y su vida justa, ser el pecado recargado sobre él, que a él se le imputara la maldad y la maldición, ser abandonado por el Padre y ser hecho abominación para entregarnos salvación y vida eterna. Esa fue la voluntad de Dios para Cristo. Y la voluntad de Dios, bajo esa perspectiva, es buena, agradable y perfecta. ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios? Porque Cristo la hizo. Y Isaías 53 dice, verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros somos el fruto de la aflicción de su alma. Hacer la voluntad de Dios trae resultados gigantes que nosotros no podemos ver. Pero eso es lo que Dios nos manda y es lo que va a producirnos el verdadero gozo y la verdadera satisfacción. ¿Está usted dispuesto a hacer la voluntad de Dios, hermano, hermana?
¿Está usted ahora pensando en servir a Dios, valorando lo que teníamos en la congregación y ahora no lo tenemos? Tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, hermanos. No tenemos local ahorita, no sabemos de dónde nos vamos a reunir, pero hay personas que le van a pensar por 1 kilómetro más. Hay personas que no pueden estar dispuestos a dar un peso por Cristo, mucho menos su vida. Yo quiero animarle a que usted aprenda que hacer la voluntad de Dios es más valioso porque tiene un impacto eterno en otros y en usted mismo. No sabemos si va a haber persecución para el cristianismo, no sabemos si algunos de nuestros hermanos van a morir, pero queremos que antes de que cualquier desgracia ocurra, porque puede ocurrir, vivamos haciendo la voluntad de Dios. Hay un amigo, un pastor, tenía 42 años, falleció hace una semana, y yo no sé qué habrá pasado por su corazón, su cabeza los últimos días, pero lo que sí es seguro es que a esa edad tenemos que estar dispuestos a hacer la voluntad de Dios, porque así como el hermano murió, nosotros podemos morir en cualquier momento. Así que les animo a que consideren lo que la palabra de Dios dice y lo que Cristo Jesús nos ha enseñado con respecto a la voluntad de Dios. Vamos a hacer una oración y enseguida pasamos con las ofrendas. Señor, te damos gracias por tu palabra, bendícela y te rogamos que nos ayudes a decir como tú, venga tu reino, lo cual significa hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Así como dijo el salmista, Padre, cumple tu propósito en mí. Te rogamos que tú cumplas tus propósitos en cada uno de nuestros amados hermanos y hermanas. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Pasamos a las ofrendas. Hermanitos, buenas tardes. Para mí es un placer y un gusto estar en esta tarde para servir a Dios y a ustedes, hermanitos. Bueno, solamente sabemos que estamos en un momento difícil, hermanos, porque pues no nos podemos congregar por la situación y bueno, no sabemos cuánto tiempo sigamos así, hermanos. Los quiero invitar, hermanos, porque para lo que es la ofrenda, hermanos, que en sus casitas ustedes, cada uno personalmente, conforme a Dios le dé en su corazón, ¿verdad? Sabemos que Él hasta ahorita, a pesar de toda esta dificultad, no nos ha abandonado. Tenemos un plato que comer en nuestra mesa todos los días y esto es gracias a Él, ¿verdad? Entonces yo creo que Él dice, vamos a darle un poquito de lo mucho que Él nos da, hermanitos. Entonces yo los invito a que en sus casitas por ahí destinen un trastecito, lo que tengan ahí para que puedan ustedes hacer una ofrenda. Sabemos que en nuestra iglesia hay necesidades y en lo que podamos servir a nuestro Dios, hermanos. Bueno, los invito a la lectura, que es Proverbios 3, 9, 10. Y dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lugares rebosarán de mosto. Pues los invito, hermanos, a que cada uno en su casita me acompañen a hacer una oración por las ofrendas, hermanos, que Dios nos ha puesto hoy en nuestras manos para compartir, ¿verdad? Señor Padre bueno, en esta tarde te damos gracias, Señor, primeramente porque nos has permitido, Señor, escuchar tu palabra en este día. Y queremos darte gracias, Señor, porque usted siempre ha sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. A pesar de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, Señor, usted siempre ha sido fiel y usted siempre está con nosotros, Padre. Te damos gracias porque a pesar de todo, usted siempre ha bendecido nuestro hogar, nuestra mesa, Señor, y nuestras familias, que hasta el día de hoy también hemos tenido salud, Señor. Todo esto, Padre, yo te doy gracias por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y hermanitos, los invito, mientras ustedes en sus casas hacen la ofrenda, hermanos, los invito con el hermanito Rafa para cantar una
una alabanza de ofrenda a nuestro Dios. Dale tu ofrenda al Señor. Dásela de corazón, que cuando al cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que ha dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que ha dado. Dale tu ofrenda al Señor, dásela de corazón, que cuando al cielo reclame, le respondas con amor, que no te quede el dolor. Cuando hayas ofrendado, Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que ha dado. Dios bendice al dador alegre, multiplica lo que has dado. Bueno, hermanos, vamos a la oración final con el hermano Luigi, hermanitos. Buenos hermanos, inclinemos nuestras cabezas con respeto por nuestro Padre Celestial. Señor, te doy gracias, Padre, porque me permitiste estar el día de hoy aquí con los hermanos para predicar tu palabra, Señor, que es alimento de nuestra alma, Señor, que es la fortaleza del día a día que tenemos en cada día y cada semana, Señor. Te agradezco, hermano, Padre, por estar aquí todos juntos, y te pido por los hermanos que están desde su casa viendo este culto, Señor, y escuchando tu palabra, Señor. Te pido por cada uno de ellos, por su familia, Señor, por los enfermos que tengan en casa también, Padre, te pido por ellos, Señor, que los toques, Señor, para que sanen. También si tienen algún problema económico o un problema también de salud, hermano, Padre, te pido que toques tu corazón, Señor, para que nos ayudes a seguir adelante, Señor. Esperemos y esta situación que estamos viviendo se acabe pronto, Padre, para poder congregarnos y vernos otra vez como hermanos. Amén.